día 7 de marzo, un día domingo, mi esposo se la llevó de aquí, de mi casa, de mis padres, que vivíamos juntos, los tres ahí. En ese mismo día me acudí directo en la comunidad de él, de Huaycopungo. Solamente le encontré a su papá y a su hermano, donde ellos tranquilamente salieron a decir que no saben nada. Pedí ayuda en que me dijeran dónde es el presidente, porque ahí hacen arreglo con ellos. No me quisieron ayudar, no me dieron la dirección. Les pedí de favor, les rogué 3, 4 veces. Ahí me llevaron, pero donde otro señor me ha llevado mintiéndome, donde otro. Mediante esa semana me fui allá a la judicatura a poner un conocimiento, y ahí me enteré de una organización indígena, SCAD, donde por medio de ellos han sabido trabajar directo con comunidades, y ahí me enteré quién realmente ha sido el dirigente de esa comunidad. Ahí me fui directo donde él, no ha sabido nada del tema, se enteró por mí. El teniente político de San Rafael también me acudí donde él, se enteró por mí. Mis padrinos de matrimonio que habían puesto la parte de mi esposo, pusieron en los padrinos. Yo no sabía ni por dónde viven, estuve 2, 3 días buscándoles, les encontré y les avisé a ellos. Los vecinos incluso de esa comunidad no han sabido nada, se enteraron todos por mí. Entonces cada vez era más pistas de que su familia era cómplice. Acudí con la DINAPEN a revisar ahí dentro, ¿verdad? No apareció nada, pero mientras transcurría el tiempo fuimos teniendo reuniones donde no se presentaba nadie en los miembros de la familia de mi esposo. Mi suegra al menos no, desde el día justo 7 de marzo se desapareció hasta hoy día, no se le ha visto, nadie le ha visto. Mediante eso mi esposo empezó a llamarme, a amenazarme. Cada papel que sacaba, él se enteraba. Cada reunión que teníamos en la comunidad se enteraba. Y solo era eso, de decirme de que jamás le voy a volver a ver. La respuesta siempre era de que vuelva, de que arreglemos, de que mi hija es alguien tan indefenso donde no puede estar pagando ella de estos problemas. Y no ha entendido. Después empezó a citarme 2, 3 de la mañana a La Pana, a Ibarra, de que vaya, de que me va a mandar un taxi y me dirija a donde él está. Tenía mucho miedo, yo no accedía a nada de eso porque tenía ese miedo de que algo me podía pasar. Vivíamos en la casa de sus padres en Huaycopungo 1 año, 2 meses, donde vivíamos solo peleando. Era muy celoso, por lo mínimo hacía tantos problemas, ya empezaba a jalonearme, a jalarme el pelo y a golpearme. Sí, no me ha dejado moretones, pero me ha golpeado. Tenía esa esperanza de que cambie, de que ya vea por nuestra familia y pedir ayuda. De estos abusos hacia usted, los golpes, los maltratos, ¿usted denunció a las autoridades la agresión? No, nunca puse un conocimiento, porque eso digo, lo que hacía era solo creer, confiar en que ya vas a cambiar, entonces sigamos nuevamente bien. Sus padres lo que hacían es llorar y solamente decirme que no avise, y bueno, en eso es culpa de una, pues se hizo caso a eso. Y ya cuando tenía a mi hijita, ya estuve de unos 3 meses, nuevamente peleamos, ahí intentó chocarse, volcarse con el carro, estuvimos solo los tres. Ahí decidí yo ya irme a mi casa. Me fui a mi casa y él a los 4 días vino a pedir nuevamente que regresáramos y eso. Le dije que sí, pero que ya intentemos en un nuevo hogar. Yo empecé a trabajar de aquí a 1 cuadra a mi casa, vendiendo. No quería, decía que no tengo que dedicarme a nada de trabajar, que yo soy simplemente las mujeres prácticamente son para el hogar, para los hijos, y que trabajar no. Ese día que se llevó a mi hija también peleamos, pero como digo, jamás pensé que me haría esto. Mi nena en el momento que se llevó tenía 4 meses. ¿4 Aún no meses? cumplí, sí. Su nombre es Asiris Danae Tocagón Montalvo.
todavía lactando. Claro, lactando, solo mi seno le daba. Nunca probó la leche dental o nada. Y con las denuncias que usted puso a las autoridades, a la DINAPEN, ¿qué han hecho? ¿Qué han logrado? Un mes y más. No aparece. No aparece. Como les he comentado, en esta comunidad de Huaycopungo no han podido ingresar los policías. Necesitan tantos permisos y que la gente todo se pare y que no, y les manda pegando y así que no han podido. Entonces me tocó estar en reuniones para que me ayuden ellos, a las buenas que les hagan entender. Ellos me han dicho que han hablado todas las veces, pero, o sea, la familia de mi esposo solo con decir no sé, no sé, no sé. ¿Quiénes de ellos han conversado con la familia? Los dirigentes de la comunidad, pero al menos en estos últimos días son casi 15 días que prácticamente no hay nadie mismo. Por eso es que los dirigentes dijeron, no sé, ya no hay más que hacer, no entienden a las buenas, simplemente ahora actuemos con las autoridades de afuera. Por eso es que me demoré mucho y es apenas en esta semana donde ya está todo en las autoridades de afuera. Recién esta semana usted pone la denuncia en la DINAPEN. No, ya ¿O estaba desde más hace sí, el más primer antes? día mismo ya estaba. Usted dice que en la comunidad de Huaycopungo es muy difícil, que entre la policía han intentado ingresar para buscar a su hija. Por eso, la primera vez que fui, como le digo, a buscar unas cosas así, esa vez nomás Con la fuimos policía. con la policía. ¿Y ahí fueron agredidos o no? No, porque nos dirigimos antes con el teniente político de ahí y ahí es cuando sí permiten, pero así permitir así que entren solos no separan toda la gente. Pero es una vida y el derecho superior del niño es lo que tiene que prevalecer. Y una niña de 4 meses que necesita la alimentación, el abrigo de la mamá, no come. Ahora, como digo, recién en esta semana se puso ya todo en la búsqueda de mi hija. Ya no aguanto más con este dolor, como he dicho, solo orando a Dios, he tenido fuerzas, si no, no sé cómo podría estar todavía de pie. Y sé que mi hija está viva y por eso voy a seguir hasta lo último, hasta encontrarla. Y solo quiero eso para que realmente recapaciten. En la comunidad los dirigentes ¿no aplicaron o sí aplicaron la justicia indígena? Que ahí los propios vecinos me decían que lo mínimo si pasa algo de esto, les cogen a sus papás o a sus hermanos hasta que aparezca quien se llevó a tal persona. Pero en este caso no me ayudaron, no lo hicieron. El presidente había sido familia de mi esposo, entonces no lo hicieron. Yo lloraba y rogaba de que me ayuden, pero no lo han hecho. ¿Cómo está puesta la denuncia ahora en la justicia ordinaria ante la fiscalía? Como es papá, está puesta como retención indebida. Pero ahorita en la fiscalía también está como desaparecida. Ella es mi hijita. Ahí tenía 4 mesitos. El papá también. Las únicas fotos que pude encontrar. Su nombre es Anderson Tocagono Tabal. Tiene 24 años. Es de la comunidad de Huaycopungo. Gracias a Dios toda mi familia me ha estado apoyando en esto, tanto emocionalmente como económicamente. Ellos me han estado apoyando todos los días, me dan fuerzas, me dan estas palabras de aliento, de ánimo. Le he rogado una y otra vez de que vuelva. Los psicólogos me dicen de que él vio en quitarme a alguien donde yo tenía esas fuerzas, alguien donde yo veía como motor para seguir con la vida. Solamente me quitó para que vaya atrás de él, para que, o sea, nuevamente esté ahí, tal vez en su casa, nuevamente con su familia.